La existencia de escuelas privadas y estatales no es dual, sino que tienen 4 entradas. ¿Cuáles son las 4 entradas? Existe una jurisdicción nacional, como hemos dicho. En el caso de las provincias se va a referir especialmente a escuelas secundarias, pero también a las escuelas fundadas por la ley Laínez. En el caso de la provincia de Buenos Aires se transfieren en 1962. Jurisdicción nacional, las escuelas normales, por ejemplo, que son varios niveles, jardín de infantes, primaria, secundaria y hasta terciaria después del 69, así como va a haber escuelas nacionales públicas, va a haber escuelas nacionales privadas, que van también teniendo diferentes nombres. Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada fue el último nombre que tuvo. Y ahí van a entrar los colegios secundarios. Los subsidios para las escuelas privadas secundarias van a venir de la nación y van a ser supervisadas por la nación. Mientras que para las privadas primarias van a estar controladas por las provincias. Provincia de Buenos Aires va a haber un sistema público provincial y un sistema privado provincial. Un sistema público nacional y un sistema privado nacional. Esta es la coexistencia de 4 subsistemas. Cuando se cruzan estos, ¿quiénes están en el cruce? Los docentes. Los docentes son los que tienen varias pertenencias. Pueden trabajar en una escuela de monjas, además pueden trabajar en la primaria y en la secundaria, que son 2 jurisdicciones diferentes en cuanto a administración y organización. Una provincial, la primaria, y una nacional, la secundaria. Y también pueden trabajar en el mismo sistema educativo provincial. Entonces pueden tener varios cruces. De hecho, hubo un momento, hasta el gobierno de Duhalde, en 2001, 2002, en que se podía tener 2 jubilaciones, una de docente nacional y una de docente provincial, que iban a la par, porque permitía jubilarse de esa manera. En un momento de crisis del país dijeron, bueno, elegís una y la otra jubilación, los aportes que hayas hecho en la otra, te van a sumar un porcentaje, un 2% por año simultáneo. Llegados a 1983, la matrícula escolar está en la matrícula privada escolar está en un 12% del total de estudiantes y en todos los niveles, un promedio. Y se va a Alfonsín en 1989 con alrededor de un 14%. Digamos que no crece demasiado la matrícula durante ese periodo. Posteriormente, con los gobiernos neoliberales del peronismo, hay un crecimiento de la matrícula que empieza a ser sostenido, aunque pausado. Hay un trabajo clásico de Ball y Joudel que lo presentó en un congreso donde estudiaba los procesos de privatización de la educación a nivel mundial, y hay un par de categorías que él usa, es decir, la privatización en la educación y durante el periodo neoconservador, y la privatización de la educación. Cuando se habla de la privatización en la educación, se está pensando en un corrimiento en la idea de escuela privada, y se va a buscar que se parezca cada vez más a una empresa en cuanto a sus métodos, a su concepción, su organización, su planificación. Y cuando hablamos de la privatización de la educación, lo que se está buscando es abrir las escuelas públicas a la participación privada, con diferentes formas de aporte, pero también con condicionamientos, como contraprestación. Probablemente aquí cabría agregarle a una privatización desde la educación pública, en el sentido de que esos sectores que son abandonados, que se caen del sistema económico y que se caen del sistema público, van a ser tomados por las experiencias de escuelas que después la ley va a reconocer como de gestión social,
los bachilleratos populares y otras manifestaciones, que no el homeschooling, no la escuela en casa, no, porque eso es para familias acomodadas que tienen resueltos sus problemas económicos, pero sí aquellos que quieren tener una certificación escolar más que nada, pero que no tienen el tiempo o las condiciones o los recursos para acceder a las ofertas de educación de adultos o a las ofertas de la educación pública en los barrios por diferentes motivos, sobre todo laborales en los niños, ¿no? A partir del 2003, lo que notan varios autores es una privatización de la política educativa. La idea de una tercera vía que no es neoliberal y que no es liberal, pero finalmente es socialdemócrata, en la que la escuela como la conocimos ya no va a ser, pero va a ser un mix porque conviven en los ministerios, porque conviven los funcionarios, gente que se formó durante 10 años en la década del 90 y que está en actividad del 2003 al 2015 y al 2019 si quieren, hasta el momento, que están en actividad con criterios neoliberales. Se va a notar en una cantidad de manifestaciones escolares y durante esta década, la década ganada fue una década ganada para la educación privada. Es decir, no paró de crecer la educación privada hasta llegar a un promedio de la provincia de Buenos Aires del 30%. La ciudad de Buenos Aires está por cerca del 48%. Estoy hablando de datos de hace 2 años, digamos que ahora estábamos en un 36%, pero hubo un parate. Es decir, los parates en el crecimiento tienen que ver con crisis dentro del sistema económico. Es decir, no las razones por las que los padres eligen la escuela privada, sino por un parate en el sistema económico. En el 2017 hubo un parate en el sistema económico y la matrícula, que en la provincia de Buenos Aires, sobre 5.200.000 alumnos, era de 1.560.000, pasó a 1.530.000. Perdieron casi 30.000 alumnos ahí en 2 años, entre el 2017 y 2018, que fueron años donde las clases medias se las vieron en figurillas para sostenerse. Esto es una cuestión interesante para recibir. Yo he dicho en varias oportunidades que el más privatista, la ideología más privatista o los gobiernos más privatistas de la educación argentina han sido los peronistas. En el 47 con el reconocimiento y los subsidios, con el primer Perón, después en los 90 con la expansión y una privatización bastante interesante de todo el sistema, pero sobre todo, para algunos que no lo podrían creer, desde el 2013 en adelante el crecimiento ha sido sostenido de la matrícula en la educación privada, y la provincia de Buenos Aires es un ejemplo bien importante, lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, sin aclarar que además hay distritos donde la mayoría de las escuelas, la mayoría de los alumnos van a escuelas privadas, como el caso de San Isidro, Vicente López, San Fernando, donde, ojo, porque tenemos La Matanza, donde la mayoría va a escuelas públicas, o Florencio Varela, pero hay distritos donde estamos hablando de un 80% de la matrícula en escuelas privadas. En la docencia privada también hay que hacer eso. Las que tienen el 100% de subsidio no tienen problema porque se hace cargo el Estado, pero las que no lo tienen, las que se financian con los recursos de los padres o con un subsidio muy bajo, tienen que cargar en la cuota esos sueldos. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Uno se pregunta, ¿siempre son jóvenes las maestras en estos servicios? Claro, siempre son jóvenes, porque llega un momento en que las despiden. Es más barato indemnizarlas que empezar a pagarle un volumen de sueldo altísimo por su antigüedad. ¿Sí? Entonces, en las escuelas poco subsidiadas o sin subsidio, es muy fácil encontrar personal muy joven. Esta es una de las razones. En cambio, en las que están subsidiadas al 100%, las escuelas de monjas, las escuelas de cura, van a encontrar gente que se va a jubilar ahí y que cobra lo mismo porque tienen el subsidio.